El teniente Arne Gremarny Cox, ya fallecido, volvió a su casa a Inglaterra en 1942, cuando vivió una de las historias marinas más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Su barco, con tropas a bordo, fue hundido por un buque alemán en el Atlántico Sur. Cox se encontró de repente en una balsa frágil, rodeado de tiburones. Habían pasado 5 días cuando se produjo un asalto siniestro. Cox, posteriormente, enseñó pruebas evidentes a un amigo. Se subió los pantalones y le observé las piernas. Llevaba cicatrices del tamaño de una moneda, de unos 3 centímetros, distribuidas a intervalos a lo largo de la pierna. Eran cicatrices blancas que penetraban en la carne, donde la piel había sido arrancada. Antes de su muerte, en 1971, Cox contó la historia a sus hermanos y a su amigo, el biólogo profesor Cloudesley Thompson. Estábamos sus hermanos y yo, y era una narración desconcertante. Iban en la balsa 12 personas procedentes del barco hundido. Solo 3 sobrevivieron al término de los 5 días. Fue algo terrorífico. Uno a uno iban muriendo de sed. Cuando de repente una noche fueron atacados por un calamar gigante, apareció al lado de la balsa un bulto enorme. Extendió un gran brazo por encima, agarró a uno de los hombres y lo arrebató de la balsa sin que nadie pudiera hacer nada por salvarlo. Es de suponer que fue devorado. Aún no se habían recuperado del susto cuando otro brazo o tentáculo se precipitó sobre la balsa. Mi amigo lo distinguió a la luz pálida de la noche. El tentáculo se enroscó en su cuerpo y en su pierna, sobre todo en su pierna derecha, en la que estaban las cicatrices que me enseñó, aunque creo que las tendría también en otras partes de su cuerpo. Mi amigo estaba siendo sacado de la balsa, pero por suerte los marineros ya estaban alerta y lo pudieron sujetar y retener. El tentáculo no pudo sacar al hombre de la balsa, pero las ventosas le arrancaron trozos de piel. Esto es lo que causó las cicatrices que se extendían por su cuerpo. En su viaje inaugural desde San Diego, la fragata Stein de la Marina de los Estados Unidos también tuvo un encuentro misterioso. De repente se estropeó el mecanismo de sonar antisubmarinos y tuvieron que volver a puerto. Después de visitar a las familias, el contramaestre Ira Carpenter bajó a examinar la cúpula exterior de la nave por debajo de la línea de flotación. Notamos que había unos arañazos largos que partían de la parte delantera. Se extendían a lo largo del casco y penetraban incluso por debajo de la cúpula. El rasguño más largo mediría 1,5 metros. En el fondo de estos cortes, por lo menos en el 90%, había algo incrustado en la goma del revestimiento. Claro, me interesé en saber qué era. Nunca había visto algo semejante. Este tipo de daño era nuevo para mí. Con un cuchillo saqué uno de los extraños objetos clavados en el revestimiento. Me pareció una especie de uña o pinza. Entonces bromeé con mi oficial. Mira, parece que hemos sido atacados por un banco de caimanes. Aquí tenemos al biólogo Dr. Wood de la Marina. Este es un trozo de revestimiento de nopal, tomado de la cúpula del sonar de la fragata. En muchos de sus cortes hallamos dientes y uñas como estas. Esto parece que causó el daño. Se agarró a la cúpula y desgarró el revestimiento de goma hasta el metal interior. Parecía un garfio retorcido después de clavarlo allí. Pienso que debe ser de un calamar, porque los calamares tienen uñas y ganchos parecidos a este. En el océano no se conocen otras estructuras de esta clase. No excluimos que haya algo que nosotros no conocemos, porque es indudable que la ciencia desconoce muchos seres marinos. La fragata Stein ha permanecido indemne desde entonces.
Aunque se han capturado calamares gigantes, un indicio de lo que pueden ser estas criaturas lo tenemos en una extraña aparición que tuvo lugar en los años 30 en las frías aguas norteñas de la corriente de Labrador. Este es el Newfoundland de San Juan, un barco de guerra con base en el Atlántico canadiense y que sirve de cuartel general para el Dr. Frederick Aldrich y su equipo. Este es un calamar gigante. El 22 de noviembre de 1979 encalló en Brandons, en la isla de Colliers, en la bahía Bonavista, en Newfoundland. Se trata de una hembra inmadura, una pequeña hembra de calamar gigante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos que salían de los puertos podían ser torpedeados por submarinos. Los supervivientes se metían en botes salvavidas. Entonces podían salir a superficie calamares gigantes que arrebataban a los hombres de los botes y los devoraban bajo el agua. Solo puedo especular sobre lo que sé de los calamares gigantes y su atracción por el color rojo. Me pregunto si no sería el rojo de los chalecos salvavidas el factor determinante de las muertes de estos marineros. En los tentáculos llevan las típicas ventosas, pero las ventosas, además de la capacidad de succión, llevan incorporado un anillo de dientes. Cuando la ventosa se pega sobre su presa, los dientes se clavan en la carne en el mismo momento en que la ventosa toma contacto con el cuerpo de otro animal. Es un fenómeno curioso. La entrada en la boca se hace a través de estos largos picos parecidos a los de los loros. Así desgarran trozos de sus presas o de lo que sea. Las lenguas y los labios de los cachalotes tienen unas ventosas prominentes de un diámetro aproximado de 30 centímetros. Creo que el calamar gigante alcanza un tamaño máximo de unos 50 metros de longitud. Si este tiene 7 metros, entonces el gigante es casi 8 veces más largo. Y este es un gran calamar. Ahora que sabemos que el calamar gigante es atraído por el color rojo, procuro que mi equipo tenga el color adecuado, el amarillo. Sea cual sea el tamaño de los calamares gigantes, lo que sí parece es que existen realmente pulpos gigantes. Este profesor de la Universidad de Nueva York, Joseph Gennaro, tiene pruebas de que encalló uno en esta playa de Florida en 1896. Fue un médico de Whitwell quien se encargó del cuerpo encallado en la playa Anastasia de San Agustín. Él y sus ayudantes tuvieron que enganchar 4 caballos y 3 equipos de poleas para poder arrastrar el cuerpo de 6 toneladas o más. El simple muñón de uno de sus tentáculos tenía una longitud terrorífica, 10 metros. Si representásemos gráficamente el tamaño del pulpo del Dr. Webb, partiendo de un pulpo común en esta posición, su longitud de extremo a extremo llegaría desde aquí hasta el coche rojo de la playa. Parte de los restos fueron a parar al Instituto Mitológico de Washington, y lo único que queda del pulpo gigante es este trozo de tejido. Observemos su estructura nervuda y fibrosa. Nos recuerda la piel del buey si la analizamos con luz polarizada en un microscopio de polarización. No parece el tejido de un pulpo. Todo esto me da pie para pensar que el hallazgo del Dr. Webb fue una especie gigante de pulpo. Casi todos los años se hacen en el océano descubrimientos sorprendentes. Recientemente, en 1976, la Marina de los Estados Unidos atrapó casualmente un tiburón de grandes proporciones totalmente desconocido. Su boca gigante, de aspecto feroz, pesaba casi 1 tonelada. Durante años ha habido noticias de la llamada gran serpiente marina.
Los capitanes de los barcos anotaban en sus diarios de a bordo observaciones de ese tipo. Y los capitanes no hacen anotaciones en sus diarios sin una buena razón. Esto le sucedió a un barco noruego. Informó sobre el monstruo Hemsdeidelos. La tripulación de Ciudad de Baltimore vio la cabeza de una serpiente en el Golfo de Aden. El bauprés de un barco con bandera británica fue mordido por una serpiente en 1860. Un análisis sistemático de informes de serpientes marinas ha sido llevado a cabo por dos científicos canadienses, John Seibert y Paul Leblon. Se han concentrado en las aguas costeras de Vancouver. Han sido señalados docenas de emplazamientos. Podríamos hablar al menos de 25 especies desconocidas por la biología marina. Sichel, a poca distancia de Vancouver, es un emplazamiento que debe ser investigado. Un muchacho del pueblo, John Andrews, estaba pescando a la altura de un muelle cuando ocurrió el suceso. ¿Podría contarnos qué le pareció exactamente? Creo que se parecía mucho a una larga serpiente con aletas. Lo primero que vi fue su cabeza de casi medio metro de larga y de una anchura de unos 20 o 25 centímetros. Tenía ojos de gato, reflejaban la luz como los de los gatos y se movían en direcciones opuestas. Un ojo me miraba a mí y otro miraba al fondo. Observé que sería de un grosor como el de mi muslo. ¿El cuerpo del animal? Sí, su cuerpo, y cuando pasó debajo de mí, observé que su longitud sería de 13 o 14 metros. ¿Tenía aletas? Sí, dos en la frente, dos en la espalda, y se movía ondulándose, arriba y abajo, en lugar de lado a lado. Pasó justo debajo de mí. Es difícil saber qué clase de bicho vio John. No coincide con ninguna de las especies de mamíferos conocidas, ni con ningún pez conocido tampoco. El cuerpo largo parecido a una serpiente sugiere que no es un mamífero, pero su movimiento ondulado arriba y abajo es el típico de los mamíferos. Hemos descubierto que hay unas 3 categorías de animales extraños de los que tenemos noticias. Una es la serpiente del tipo de la descrita por Andrews. Otra es una especie con cuello largo y pelo bastante áspero, como las fibras de coco, que fue descrita por un testigo. Y la tercera categoría, también con cuello largo, pero con melena y a veces con cuernos, con una cabeza parecida a la de un carnero o la de una jirafa. En nuestra encuesta, ningún testigo era artista. Pero los dibujos que hacían eran claros y respondían a los cuestionarios según lo que creían haber visto. Este es el dibujo de Andrews. Margaret Stout vio esto en 1961 y David Miller vio a este animal a la altura de la isla Discovery. Pero es posible que el cuerpo de tal monstruo marino haya sido capturado. En 1977, este barco japonés de pesca navegaba por la costa este de Nueva Zelanda cuando atrapó en sus redes un cuerpo muerto desconcertante. Los telespectadores japoneses se quedaron sobrecogidos cuando vieron a los reporteros descolgarse de un helicóptero a un barco en mar abierto. En la cubierta del Tsuiyomaru, el capitán habló con los periodistas. El 25 de abril, hacia las 10:30, notamos que algo enorme había caído en las redes. Era un cuerpo carnoso de color rojo que despedía un olor fortísimo. No sabíamos lo que era, y me fui a buscar mi cámara y mi flash. Desgraciadamente, el cuerpo fue posteriormente tirado al mar. Pero a comienzos de 1980, uno de los expertos de una industria pesquera de primera categoría en el mundo, el profesor Fujio Yasuda, llegó a Londres a una conferencia con pruebas sobre los hechos. Esta es toda la evidencia sobre un animal desconocido atrapado en el mar por el Tsuiyomaru.
a la altura de Nueva Zelanda, el 25 de abril de 1977. Estas fotografías fueron tomadas por Yano, de la industria pesquera Taiyo. La mitad posterior del cuerpo estaba en corrupción y desprendida. Como puede verse en la fotografía, la superficie del cuerpo está cubierta de una sustancia como grasa. Este es el dibujo hecho por Yano después de medir al animal. No puedo pensar en ningún pez con esta forma. Es harto difícil. No puedo decir lo que es. Solo sé que es algo desconocido para nosotros. Los monstruos marinos no solo aparecen en océanos remotos. En 1976, a 45 kilómetros a la altura de Lizard, en Cornualles, dos pescadores, George Vinicombe y John Cox, también se encontraron con un monstruo. De repente, a unos 45 kilómetros, de 40 a 45 kilómetros mar adentro, vi lo que me pareció un barco boca abajo en el horizonte. Nos acercamos a investigar y conforme íbamos llegando nos percatamos que no era un barco volcado. Era algo que ninguno de nosotros había visto antes. Era de color oscuro y tenía en el espinazo una especie de jorobas. Creo que medía entre 5 y 6 metros de largo y sobresalía del mar 1 metro más o menos. Era un día muy tranquilo. Las aguas del mar estaban en calma. Cuando estuvimos mucho más cerca, yo iba en popa y me quedé sorprendido. Salía sobre el agua una cabeza separada del cuerpo como 1 metro, aproximadamente. Era algo que no había visto antes, después de llevar 40 años en el mar. Poco a poco se fue hundiendo y desapareció. Después de pensar mucho tiempo, la única cosa que se nos ocurre decir es que era algo parecido a un animal prehistórico. Creo que en conjunto pesaría varias toneladas y su tamaño sería más o menos el de nuestro barco. El barco tenía una longitud de 10 metros. Aunque encallen con frecuencia ballenas y otros animales marinos, hay pocos datos de monstruos marinos encallados. Uno de los más famosos ocurrió en 1808 bajo los acantilados de la isla Stronsay en Orkney. Se hicieron en su época dibujos precisos del animal de Stronsay y se midieron cuidadosamente sus dimensiones. Juraron que lo habían visto más de 50 testigos. Entre las piezas exhibidas en el Real Museo Escocés de Edimburgo figura el espinazo del animal de Stronsay. Hoy dirige el museo el doctor Geoff Whitney. Este animal fue descrito con una longitud de 19 metros. Tenía una melena que caía a lo largo de todo el espinazo, cabeza delgada y cuello alto. Todos los testigos que juraron haber visto a este monstruo afirmaron muy razonablemente que se trataba de un animal totalmente nuevo y completamente desconocido. En diciembre de 1977, tuve la suerte de poder examinar un animal que encalló en Tay, en Carnoustie. Estas son las vértebras del animal, un tiburón. Mi conclusión inevitable es, pues, que el animal encallado en Stronsay, Orksay, es un tiburón. Lo que suele ocurrir cuando un tiburón muere y empieza a descomponerse es que los cartílagos que sujetan el morro se desprenden y entonces el morro cae. Este área que contiene los tejidos branquiales se desprende y cae todo el conjunto. Y con lo que nos quedamos es con una pequeña calavera en esa región. Unas vértebras largas y una larga columna vertebral que nos da la apariencia de un ser de cabeza pequeña y cuello largo. Las aletas tienden a desaparecer. Y en el caso de un macho, otro conjunto que podía aparecer como brazos estaría situado aquí. El lóbulo inferior de la cola tiende a caer, así que lo que nos queda es este pequeño animal con cabeza y cuello muy largos y con un cuerpo largo también, que poco a poco va estrechándose.
Pero el tiburón en descomposición, que tiene dientes finos, no explica ciertamente la bestia de grandes dientes que encalló también en Escocia en Gourock, en el río Clyde, en 1942. Por ser época de guerra, la Marina Real no permitió sacar fotografías y la bestia fue arrastrada hasta el incinerador del municipio, a las órdenes de Charles Rankin. Allí la trocearon y está enterrada bajo lo que es ahora el campo de fútbol de San Miniaus, un colegio de la Iglesia Católica. No puedo decir que ese cuerpo muerto fuera el de un tiburón en descomposición. En primer lugar, porque ese animal no mostraba señales de descomposición. Estaba completo, sin heridas. El monstruo medía aproximadamente 10 metros, desde la nariz hasta la cola. El cuerpo sobre la tierra se elevaba 1,5 metros o 2 metros. Se podían distinguir 3 partes: el cuerpo, el cuello y la cola. Hacia el cuello y la cola el cuerpo se estrechaba gradualmente. Tenía dientes en las 2 mandíbulas, más o menos de este tamaño. En su estómago había un trozo que me pareció de un jersey de marinero. Era un trozo de ese tejido, precisamente. Y otra cosa. Sí, otra cosa bastante extraña es que en el borde llevaba lo que podía describirse como un tejido viejo, hecho de madera y rematado con borlas. Las pruebas de que hay monstruos todavía desconocidos son casi abrumadoras. En cuanto a la serpiente de mar, es bastante probable que exista, aunque quizá no sea una serpiente y se trate de especies diferentes de animales. La solución a estos antiguos misterios puede llegar muy pronto. En estos momentos, los 2 grandes poderes de la Tierra están desarrollando sistemas de sonar para hacer transparente el interior de los mares y poder rastrear cada uno la presencia de submarinos nucleares del otro. Esos sistemas de localización localizarán a la serpiente de mar si existe. Naturalmente, en ese caso, las pruebas de su existencia se encontrarían en algún archivo del Pentágono o del Kremlin.